El día antes del examen conjunto, alguien manipuló el agua que estaba bebiendo. Mi mejor amiga logró superarme y obtuvo la única plaza de admisión directa. Mi amigo de la infancia me consoló: no pasa nada, todavía hay otra oportunidad en el examen de ingreso a la universidad. Pero el día del examen, fui secuestrada, y mi amigo de la infancia también perdió la oportunidad de presentarse al rescatarme. Por agradecimiento, me casé con mi amigo de la infancia. Años después, mi mejor amiga, recién graduada de una prestigiosa universidad, llegó radiante a mi boda. Sin querer, escuché la conversación entre él y ella. Lucy, gracias a ti, que hiciste que perdiera 2 exámenes importantes, de lo contrario nunca habría podido casarme con ella. Lucía esbozó una sonrisa burlona. ¿Quién le manda ser la hija de la exmujer de mi padre? Si no la piso hasta el barro, ¿cómo podría mi madre superar a esa vieja? En un arrebato de furia, los atropellé con el coche dejándolos a todos discapacitados, por lo que me condenaron a muerte. Al abrir los ojos de nuevo, había renacido en mi último año de instituto. André, déjame que te traiga agua. Así, aprovechando el recreo, podrás repasar un par de ejercicios más. Lucy se paró frente a mí y habló con voz temblorosa. Sin esperar a que yo dijera algo, tomó la taza vacía de mi escritorio. Vincent, mi amigo de la infancia, se acercó desde el último asiento y se sentó a mi lado. Andrew, Lucy es muy buena contigo. Aunque siempre es la segunda en el ranking, está dispuesta a sacrificar su tiempo libre para que puedas resolver problemas. Vaya forma de decirlo, como si le hubiera sacado algún gran beneficio a Lucy. Los compañeros alrededor miraron con expresiones variadas. Alguien murmuró: ¿Andrew estará acosando e intimidando a la belleza del instituto? ¿No eran amigos desde la infancia? ¿Por qué siento que la chica más popular de la escuela actúa tan sumisa frente a ella? Precisamente porque crecieron juntos, es más fácil que lo manipulen emocionalmente. Vincent escuchó estas palabras, con una sonrisa fugaz en sus ojos, pero fingió enojo y lo reprendió en voz alta. Cállense todos, Andrew no es ese tipo de persona. Después de callar, Vincent me miró con ternura en los ojos. Andrew, no importa cuántas personas te malinterpreten, yo siempre estaré de tu lado. Enfermo mental. 2. No le hice caso a Vincent, ni siquiera levanté los párpados. En la vida pasada, fue precisamente este día. Bebí el agua que Lucy me sirvió, me deshidraté hasta desmayarme y me perdí el examen nacional. Sin mí como competidora, Lucy logró pasar del eterno segundo lugar al primer puesto. El director me habló con pesar. Sé lo que vales, pero la escuela tiene sus normas y no se pueden cambiar. Faltaste al examen, según el reglamento, la plaza de admisión directa es para Lucy, incluyendo. El director conocía mi historia personal y sabía cuánto significaba para mí el premio por ser la primera en el examen nacional. Su voz temblaba, incapaz de soportarlo. Incluyendo el privilegio de exención total de matrícula universitaria durante 4 años, también debe dársele a Lucy. 3. Soy una huérfana, abandonada desde pequeña. Fue la abuela Vincent quien me recogió. La familia no era adinerada, la abuela me recogió para convertirme en la futura esposa infantil de Vincent. Así, en el futuro, Vincent no tendría que gastar dinero para casarse. En la familia lavaba ropa, cocinaba, alimentaba a los pollos y cuidaba de los cerdos, hacía de todo. Pero no tenía suficiente para comer ni ropa abrigada que ponerme. Afortunadamente, la educación obligatoria de 9 años ya estaba generalizada. El secretario del partido de la aldea vino con la policía a la casa de Losé, y así pude ir a la escuela. La matrícula de la escuela secundaria y preparatoria era gratuita, solo necesitaba trabajar a tiempo parcial en mi tiempo libre para ganar un poco de dinero para vivir. Pero la matrícula universitaria era costosa. Estos 3 años de estudio diligente han sido para ganar la beca de matrícula completa en la universidad que otorga este examen conjunto. La familia no pagará mis estudios universitarios, ni me permitirá asistir a la universidad. Temen que si estudio en la universidad y veo mundo, me negaré a casarme con Vincent. Por eso hacen todo lo posible por mantenerme atrapada en esta región montañosa atrasada y empobrecida. 4. En mi vida pasada, después de perder el examen nacional, regresé a la escuela para recoger mi taza y llevarla al hospital para que la analizaran. Pero no pude encontrarla por ningún lado. Fui a revisar las cámaras de seguridad del aula acompañada por mi maestra titular. Sin embargo, me informaron que las cámaras habían sido dañadas desde hacía una semana. La última imagen de la cámara de vigilancia muestra a Vincent golpeando un balón de baloncesto en el aula, el cual rebotó y rompió la cámara. No es que no haya sospechado de Vincent ante estas coincidencias. No fue hasta que abandonó el examen de ingreso a la universidad para buscarme que mis sospechas se disiparon. Pero ¿quién iba a imaginar que todo esto no era más que una obra teatral de su propia creación, solo para que me sintiera en deuda con él de por vida? Sabía que no podría ingresar a la universidad, y tampoco lograba concentrarse en los estudios. Temía que, al entrar a una buena universidad, yo escaparía de nuestro estrato social, así que conspiró con Lucy para arruinar mi futuro. 5. Lucy colocó la taza con agua sobre mi escritorio. Me dirigió una sonrisa tímida, sus ojos llenos de una cautelosa adulación. Andrew, te he preparado agua tibia mezclando mitad caliente y mitad fría, ahora está a la temperatura perfecta para que la bebas. Mis ojos se posaron en el problema, murmuré un TMM sin molestarme en mirarla. Se mordió el labio y sus ojos se enrojecieron al instante. Andrew, ¿he hecho algo mal? ¿Estás tan frío conmigo? Lucy era muy popular en la clase y, junto con su apariencia sobresaliente, muchas personas la defendían. Monitor,
¿Por qué te crees tan importante? La chica más linda de la escuela no te debe nada. Te trajo agua y ni siquiera le prestas atención. ¿Ni siquiera puedes decir gracias? Sin levantar la cabeza, respondí, gracias. Mis críticos se quedaron sin palabras, y Lucy también se quedó atónita. El timbre de clase sonó. Lucy solo pudo regresar a su asiento con resentimiento. Miré mi taza y luego la taza idéntica sobre el escritorio de Lucy. Lucy y Vincent eran del mismo pueblo, pero su familia era un poco más adinerada que la de Losé. Muchas de mis cosas me las daba Lucy después de usarlas. Por eso, siempre le estaba agradecida, aunque a ella le encantaba decirlo con picardía delante de mucha gente. La ropa que lleva Andrew Seladillo, a mí me quedaba muy holgada, pero a ella le queda perfecta. Había demasiadas frases como esa. En la escuela primaria, mis compañeros se burlaban de mí, diciendo que era una mendiga que recogía como tesoro lo que Lucy no quería. Más tarde, en la secundaria y preparatoria, a ella le gustaba comprar todo en pares y luego regalarme uno. Si yo no lo aceptaba, se lo daba a la abuela Creí que me había librado del apodo de mendiga, pero nunca imaginé que me llamarían copiona. Todo el dinero que gane con trabajos temporales se lo devolveré a Lucy. No quiero deberle nada. Siempre he creído que nadie es perfecto, que todos tenemos defectos. En todo, juzga los actos, no las intenciones, pues en los actos nadie es perfecto. Sin importar cuáles fueran sus intenciones, al menos me proporcionó ropa para vestir y una taza para usar. Sin embargo, no supe la verdad sobre mis orígenes hasta el momento de mi muerte. Resulta que era su media hermana por parte de padre. Toda esa malicia suya, al final no era producto de mi imaginación. 6. Desde el pequeño espejo, vi la mirada llena de rencor de Lucy fijada persistentemente en mi taza. Deliberadamente tomé la taza y la destapé, sus pupilas se dilataron ligeramente y una mueca de emoción asomó en sus labios. En el siguiente instante, volví a cerrar la tapa. Sus pupilas se contrajeron, apretó los dientes y sus dedos se clavaron involuntariamente en las palmas de sus manos. Durante toda la clase, continué repitiendo esta tortura para desgastar sus nervios. Sus ojos, antes claros, ya estaban inyectados en sangre cuando la clase estaba por terminar. Su cuerpo no dejaba de temblar. Me resultó algo gracioso, con esa resistencia psicológica. ¿Cómo se atrevía a hacer cosas malas? Cuando sonó el timbre del final de clase, Lucy se levantó de un salto. Tomé la taza rápidamente, tragando saliva mientras fingía beber unos sorbos de agua. Ella entonces volvió a sentarse, aliviada. Cerré la taza y me recosté sobre la mesa, simulando descansar. Por el rabillo del ojo la vi salir arrastrando a Vincent. Aprovechando su ausencia, vertí el agua del vaso en una botella de agua mineral vacía y la escondí en mi mochila. El vaso vacío fue colocado de nuevo sobre la mesa por mí. Cuando Lucy regresó, pasó deliberadamente junto a mí y tomó mi vaso. El peso más ligero la llenó de una alegría incontenible. Andrés, te traigo más agua. Dicho esto, agarró mi taza y salió corriendo con una sonrisa. En la 7ª clase, fingí agarrarme el estómago con dolor y dejé caer lágrimas. En el espejo, Lucy no pudo evitar esbozar una sonrisa y cruzó una mirada con Vincent en la última fila. Al ver que el momento era oportuno, no pude evitar agarrarme el estómago y levantarme para pedirle permiso a la profesora de inglés. Profesora, de repente me duele mucho el estómago. La profesora de inglés era la que más me apreciaba y también mi tutora. En mi vida pasada, por mi situación, había movido todos sus contactos para ayudarme. Incluso al final, cuando perdí el examen de ingreso a la universidad. Él incluso fue a la casa de Losé para buscar a la abuela diciendo que estaba dispuesto a pagar por mi repetición del año escolar. Pero la abuela lo golpeó en la cabeza con una escoba y lo echó. No solo eso, la abuela también fue a la escuela y armó un escándalo que todos supieran, acusando al profesor de tener malas intenciones hacia mí. Provocó que el director de clase fuera suspendido y que los padres lo denunciaran por insultos. Aún así, cuando Vincent me llevó al sur para trabajar, el director de clase me envió un mensaje de aliento. André, perdiste el examen de ingreso a la universidad pero no has perdido tu vida. En el futuro, podrás regresar al campus a través de tus propios esfuerzos con exámenes de autosuperación para adultos o por otros medios. La vida es larga, nunca te rindas. Ahora, el director de mi clase me veía en un estado lamentable, sudando profusamente y con lágrimas que no cesaban. Inmediatamente contactó a la enfermera de la escuela para que me llevaran. Habiendo experimentado el dolor de la deshidratación en mi vida pasada, en esta vida, actuar no me costó ningún esfuerzo. Lucy y Vincent vinieron a verme, y al ver que iba y venía corriendo al baño con el rostro pálido, finalmente se sintieron lo suficientemente tranquilos como para regresar a clase. Durante la última clase de estudio nocturno, le pedí permiso al profesor para ir al hospital externo y ser hospitalizado. El profesor dijo con pesar en el aula: ¿Cómo puede ser? Andrew tuvo que ser hospitalizado en un momento tan importante, justo mañana es el examen conjunto. No, voy a verla. Después de que el profesor se fue, Lucy y Vincent estaban eufóricos. Lucy incluso tarareaba una canción de camino a casa. Al día siguiente, no asistí al estudio matutino. Lucy vio que mi asiento estaba vacío y sintió un alivio en el pecho. Nuestros centros de examen no estaban en la misma escuela. Debido a mi enfermedad, el director de mi clase no se sentía tranquilo y personalmente me acompañó al examen. No regresé a la escuela hasta que terminaron los exámenes. Lucía me vio y se acercó ansiosamente, diciendo con tristeza: Andrés, qué lástima, ¿cómo es que perdiste el examen? Sonreí. No pasa nada, todavía está el examen de admisión. Ella suspiró y dijo deliberadamente con aire de suficiencia: Este examen conjunto implica la exención de admisión, además de la exención total de la matrícula.
Sonó el timbre de clase y ella regresó a su asiento, encontrando una nota bajo su taza. Fui yo quien, levantándose temprano, imitó la caligrafía de Vincent para escribir, para Lucy, disfrútalo. Vertí toda el agua que había sustituido y embotellado en la taza de Lucy aquel día. Ella bebió del vaso con una dulce sonrisa en los labios. Cuando Vincent pasó junto a Lucy con un balón de baloncesto, ésta le guiñó un ojo con las mejillas sonrojadas. Vincent, confundido, se tocó la nuca y le devolvió la sonrisa. Lucy se convenció aún más de que la nota era de Vincent. En menos de una clase, Lucy se había bebido toda una taza de agua. Al terminar la clase, cuando se levantó para buscar a Vincent, de repente se agarró el vientre, cayó de rodillas y comenzó a convulsionar. Agarrándose el estómago, se levantó del suelo y corrió hacia el baño. No regresó durante 2 clases completas. El director de clase mandó a buscarla. Finalmente la encontraron en el pasillo fuera del baño. Estaba deshidratada e inconsciente, igual que yo en mi vida pasada. Vincent frunció el ceño mientras veían sacar a Lucy. Se acercó a mí y me preguntó: André, la condición de Lucy es tan similar a la tuya en ese momento, incluso mucho más grave. Su voz no era baja, y muchos en la clase lo escucharon. Sí, monitor de clase, ¿será que se lo contagiaste a la belleza de la escuela? No nos contagies. Pronto será el examen de ingreso a la universidad, no podemos enfermarnos. Andrew, si estás enfermo, mejor deja la escuela y vete a casa, no retrases a los demás. Todos saben que eres un huérfano y lo pobre que eres. Quién sabe si tendrá alguna enfermedad contagiosa y no tiene dinero para tratarla. La chica más popular probablemente estuvo demasiado cerca de ti y se contagió. Los reproches y gritos acusatorios se sucedían sin cesar. Miré a Vincent, pero no mostró ni un ápice de preocupación por mí. Su estado de ánimo mejoraba cada vez más a medida que aumentaban los insultos y humillaciones hacia mí. Vicente siempre decía que me amaba, que yo era la persona más importante en su vida, pero su amor siempre me ponía en situaciones vergonzosas. Cuando los compañeros de clase vieron entrar al profesor en ese momento, inmediatamente dijeron: Profesor, la condición de Lucy es exactamente igual a la de Andrew en ese entonces, seguro que Andrew se lo contagió. Todos estamos a punto de presentar el examen de admisión universitaria, ¿y si nos contagia? Que se tome un permiso escolar. Si no, llamaremos en masa a la oficina de educación para protestar. A Vincent le encantaba ponerme en situaciones donde todos me despreciaban. Cada vez que esto ocurría, él aparecía como un héroe caído del cielo. Se interpuso frente a mí, defendiéndome. Pero estas tormentas, en realidad, fueron traídas por él. Lo observé fríamente mientras actuaba, y efectivamente, al instante siguiente, se plantó delante de mí, dándome la espalda. ¿Qué tonterías están diciendo? Andrew no es huérfana, ya ha sido adoptada por mi familia. No permitiré que sigan diciendo mentiras. Andrew no tiene ninguna enfermedad, la última vez solo tuvo una indigestión, y Lucy claramente también se intoxicó con la comida. Vincent se volvió y me miró con ternura. Andrew, mientras yo esté aquí, nadie te molestará. Los compañeros aún querían hablar, pero el profesor titular golpeó fuertemente el escritorio con el libro que sostenía. ¿Tienen pruebas? ¿Tienen pruebas de que Andrew le contagió a Lucy? No pueden decir mentiras sin pruebas. ¿Acaso todos estos años de estudio se los ha tragado el perro? El aula quedó en silencio absoluto. Alguien no pudo evitar murmurar en voz baja: pero sus síntomas son exactamente los mismos. El profesor titular alzó la voz. La noche que Lucy se enfermó, yo misma la acompañé al hospital para que le pusieran suero y le hicieran todos los exámenes. Como si no supiera si está enferma o no. Saqué los informes de los exámenes de ese día. Todos pueden revisarlos bien. Cuando terminen, los que estaban ladrando como perros hace un momento, recuerden disculparse conmigo. Los compañeros de clase, después de pasar la lista, cerraron la boca de mala gana. La lista finalmente cayó en manos de Vincent. En ella se mostraba claramente que no tenía ninguna enfermedad. El profesor tutor dijo enojado: Andrew solo tiene síndrome preexamen, que le causó dolor de estómago y ganas de ir al baño, ¿cómo se puede comparar con Zouran? Los compañeros dejaron de hablar. Después de leer la lista, la sonrisa en los ojos de Vincent desapareció al instante. Levantó la cabeza bruscamente y me miró con incredulidad. Lo miré fríamente sin apartar la vista. Se estremeció bajo mi mirada. Andrew, tú. Lo miré con repulsión. Vincent, aléjate lo más que puedas, me das un asco increíble. Dicho esto, regresé a mi asiento y me puse a resolver problemas. Dejó que Vincent soportara las miradas de sus compañeros y del profesor. El profesor, visiblemente molesto, dijo: Vincent, Andrew es la esperanza de toda la escuela. Si ella logra ingresar, inspirará a muchos estudiantes que vengan después. ¿Podrías dejar de obstaculizarla? Te lo pido como profesor, ¿de acuerdo? Sus notas son el triple más un tercio de las tuyas. ¿Cómo puedes no sentir vergüenza? El rostro de Vincent estaba pálido y caminó tambaleándose de regreso a su asiento. Todo el día, su mirada me persiguió como un fantasma. Cuando sus compañeros lo llamaron para ir al hospital a ver a Lucy, tampoco quiso ir. 10. Vincent y yo somos diferentes. Yo entré a esta escuela secundaria por mérito propio, mientras que él fue metido aquí porque su familia pagó. Antes de que él se transfiriera a esta escuela, todos conocían mi situación de huérfana, pero nadie se burló de mí. Incluso hicieron una colecta para ayudarme con los gastos y me animaron a estudiar bien. Desde que Vincent llegó, cualquier chico que se acercaba a mí, él iba a decírselo a los demás, que fui recogida por su abuela. Yo soy su prometida desde la infancia.
En el futuro, me casaré con él. Al comer el arroz de la familia me convertí en una de ellos. En la preparatoria, la vida de todos era muy precaria. Especialmente en los institutos de élite, cada día hay clases de refuerzo y montones de exámenes interminables. Bajo una presión tan intensa, cuando surgió este rumor, prácticamente arrasó en todo el curso. Y yo me convertí en el hazmerreír de todos. Todos comenzaron a burlarse de Vincent en cuanto me vieron. Vincent, aquí está tu esposa de crianza. Las risas me avergonzaron, mi frágil autoestima fue pisoteada una y otra vez. Sin embargo, a Vincent le gustaba, y Lucy solo avivaba el fuego. La opinión que todos tenían de mí se volvió muy mala. Decían que le tenía envidia a Lucy por ser bonita y por eso la maltrataba. El apodo de imitadora se convirtió en una pesadilla inescapable que persiguió mi juventud, como una sombra. Salir de esta gran montaña, escapar de este pueblo, se convirtió en mi única esperanza para sobrevivir toda la preparatoria. A las 11 de la mañana, cuando salimos de clase, Vincent me buscó y usó su táctica habitual. En honor a la verdad, Vincent es bastante atractivo. Él conoce bien sus ventajas y sabe cómo hacerse el pobre delante de mí. Cada vez, antes de que yo pudiera compadecerme de él, había otras chicas que se indignaban en su nombre. Andrew, la abuela ha preparado la cena y dice que espera que vuelvas a casa a comer. Guardé los libros en mi mochila. No voy a volver. Vincent, no pienso regresar nunca más. Un destello de pánico cruzó sus ojos. ¿Qué quieres decir? Lo que oyes. Saqué un formulario con el sello de las autoridades correspondientes y se lo entregué. En él se establecía claramente la terminación de la relación de adopción. Vincent, ya no tengo ninguna relación con la familia ni contigo. Si vuelves a decir que soy tu prometida infantil y que me casaré contigo en el futuro, demandaré a tu abuela por secuestro y encarcelamiento de menores. La familia miró las palabras en la mesa, con los labios temblando. Andrés, ¿cómo pudiste hacer esto? Mi abuela te crió hasta ahora. ¿Cómo puedes ser tan ingrato? Y todavía la difamas de esta manera. Alrededor, los compañeros curiosos se iban aglomerando cada vez más. La escuela daba un día y medio libre todos los viernes, y muchos estudiantes de otras clases venían a nuestra aula a esperar a sus amigos. Ahora el aula estaba llena de gente, tanto dentro como fuera, que venía a presenciar el espectáculo. La voz de Vincent era muy fuerte, y todos la escucharon. Las voces que me condenaban volvieron a alzarse. Vicente no era bueno en los estudios, pero sí era muy hábil en el arte de la retórica sutil. Siempre llevaba a los demás al pináculo de la moral para criticarlos, mientras se colocaba a sí mismo en la posición más inocente. Sonreí fríamente. Tu abuela me recogió solo para ahorrarse la dote que tendrías que pagar al casarte cuando crecieras. Llegué a tu casa y a los 4 años ya estaba aprendiendo a cocinar su vida en un taburete. No tenía ni una sola prenda decente que ponerme. En pleno invierno, mis pies se me ponían morados de frío, mientras tú podías calentarte junto al fuego. Cuando llegó la edad de ir a la escuela, tú pudiste estudiar, mientras yo tenía que quedarme en casa cortando hierba para los cerdos y alimentando a las gallinas. El secretario del comité de la aldea vino varias veces diciendo que la educación era obligatoria y que yo debía ir a la escuela, pero tu abuela ni siquiera quiso registrarme en el padrón familiar, por miedo a que me escapara. Al final fue el secretario del partido de la aldea quien dijo que tu abuela no tenía relación de adopción conmigo, que me iban a mandar a un orfanato. Tu abuela temió que me escapara, y solo entonces me registró en el padrón. Cuando vinieron los policías, pude ir a la escuela. En primer año de preparatoria, solo tenía 16 años. Vincent, avergonzado y furioso, de repente me lanzó una mirada feroz y gritó. No sigas hablando, me burlé, sin ningún miedo, pero mis ojos se enrojecieron cada vez más mientras hablaba. ¿Por qué no decirlo? ¿No dijiste que soy un desagradecido? ¿No dijiste que tu abuela me crió? Cuando solo tenía 14 años, tu abuela te encerró en mi habitación a medianoche. Quería que me obligaras, que tomaras mi cuerpo, así no podría escapar y en el futuro solo podría casarme contigo. Si no hubiera sido porque me apuñalé con las tijeras y te asusté, tú y tu abuela ya me habrían arruinado. ¿No es acaso porque piensas que esto afecta a mi reputación, que soy una chica, que tengo dignidad, que me da vergüenza hablar de ello, por lo que has actuado con tanta impunidad? Vincent, ahora ya no me importa la dignidad, solo quiero estudiar bien para la universidad y vivir decentemente. ¿Dices que tu abuela me crió? ¿Pero acaso he usado siquiera un centavo de tu familia en todos estos años? Mi matrícula y gastos de vida están completamente exentos, en mi tiempo libre trabajo en empleos temporales, y cuando vuelvo a tu casa tengo que hacer todas las tareas, incluso tu abuela me quita el dinero. ¿Qué clase de favor o bondad me ha hecho tu familia? Ninguna. Avancé paso a paso, con palabras contundentes. El aula, que había estado en silencio, estalló de repente en una oleada de insultos hacia Vincent. ¿No te da vergüenza, Vincent? Y todavía andas por ahí diciendo esas cosas. Hiciste que todos pensaran que tú y la delegada eran una pareja, pero resulta que solo eras tú el iluso. ¿Esto no es acaso tráfico de personas? La delegada tiene tan buenas notas, Vincent debería mirarse en el espejo antes de pretender algo con ella. El monitor de clase tiene una vida más dura que un niño obrero. Los insultos caían uno tras otro sobre el rostro de Vincent. Después de todo, solo era un estudiante de último año de preparatoria, justo en esa edad en que la reputación y el orgullo lo son todo. Él volcó el escritorio cercano de una patada, gritando con rabia mientras empujaba a la multitud para salir corriendo. El dueño del escritorio era el delegado de deportes. El delegado agarró a Vincent por la parte trasera del cuello de la camisa. ¿Estás enfermo, Vincent? ¿Qué te pasa? No tienes por qué patear mi escritorio. ¿Acaso no tienes tu propio escritorio?
Vincent golpeó al delegado de deportes en la cara con un puño. Suéltame, maldito. Los dos se enzarzaron en una pelea, lo que inevitablemente afectó a los compañeros cercanos. Los chicos que siempre habían despreciado a Vincent se unieron al altercado. Pronto pasó de ser una pelea entre dos a una pelea grupal. El doloroso grito de Vincent llegó a mis oídos, pero lo ignoré por completo mientras recogía mis cosas con calma. Me colgué la mochila y salí por la puerta trasera, solo para encontrarme con el profesor de guardia en la entrada. Me miró con una mirada llena de complejidad. No sé cuánto tiempo estuve escuchando. Abrí la boca y bajé la mirada. En ambas vidas, me he sentido avergonzada ante este maestro bondadoso. Él tenía grandes expectativas en mí y durante estos 3 años no escatimó esfuerzos para ayudarme. La educación obligatoria de 9 años solo eximió mis matrículas escolares. En la escuela también están los gastos de manutención y los libros, especialmente en nuestra prestigiosa escuela secundaria, donde el costo de fotocopiar los exámenes impresos representa un gasto muy grande para mí. En mi vida pasada pensé que fue el director de mi clase quien habló varias veces con el rector para que me eximieran de los gastos de manutención, libros y fotocopias. Años más tarde, cuando regresé a casa, me enteré al encontrarme con un profesor jubilado de la escuela. En aquel entonces, el director solo accedió a eximirme del pago de los gastos de manutención. El resto de los gastos fueron cubiertos en secreto por mi profesor de clase. No solo eso, sino que también notó que cada vez que tenía un día libre a la semana, salía a trabajar en empleos temporales, todos trabajos físicos muy duros. Después de enterarse, me invitó a su casa para dar clases pagadas a su hijo de primaria. Resultado de la traducción: resulta gracioso. Fue algo que no comprendí hasta que crecí. El director de clase es un profesor con años de experiencia. ¿Acaso no es capaz de enseñar a un niño de primaria? Él claramente estaba haciendo todo lo posible por ayudarme, pero aún así cuidaba de mi frágil autoestima juvenil. Ahora, con 2 vidas a mis espaldas, al encontrarme con su mirada, no pude evitar sentir un nudo en la garganta. Él extendió la mano y me dio una palmada en el hombro. André, en las montañas puede surgir un fénix dorado, y la madera de tún crece en los valles. Seguro que vivirás la vida que deseas. Sus ojos estaban algo enrojecidos, mientras mi mirada recorría a los compañeros de clase. Sus miradas estaban llenas de vergüenza o culpa, pero no hubo ni rastro de burla. 12. Esa noche, estaba durmiendo profundamente en el dormitorio. El encargado de la residencia me pidió que bajara a atender una llamada. Al otro lado de la línea estaba la voz temblorosa y quejumbrosa de Vincent. Andrew, no cuelgues. Tengo algo que decirte. Ya lo sabes, ¿verdad? Lucy te drogó. Pero eso no tiene nada que ver conmigo, Andrew, no puedes culparme a mí. Contengo las náuseas. ¿Acaso los cómplices no tienen culpa? Su voz se quiebra. Andrés, solo temía que me abandonaras, que al entrar en una buena universidad y conocer a nuevas personas, me dejaras atrás. De verdad no puedo vivir sin ti. Soltó una risa fría. Vincent, nunca he estado contigo. ¿Podrías dejar de ser tan engreído? Contuvo el aliento. Todavía estás enojada conmigo, ¿verdad? Y sobre el examen de ingreso a la universidad, Andrew, si estás entre los 10 primeros, habrá alguien que financie tus estudios. Incluso si nadie te apoya, yo trabajaré para pagar tu educación. Andrew, te haré ver mi determinación para compensarte. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono. 13. Cuando Lucy regresó a la escuela, interceptó a Vincent durante el recreo. ¿Por qué no viniste a visitarme mientras estuve en el hospital estos días? Vicente me lanzó una mirada y, como queriendo deslindarse, le dijo con impaciencia. ¿Puedes alejarte de mí? Los ojos de Lucy se enrojecieron al instante. ¿Qué quieres decir? Si no fuera por el agua que me diste, no me habría enfermado. Vincent la apartó de un empujón. ¿Estás loca, o qué? ¿Quién te ha servido agua? Me miró suplicante. Andrew, de verdad que no le serví agua. Me reí y no le hice caso. Lucy reaccionó, dio unos pasos hacia mí y me agarró fuertemente de la muñeca. Fuiste tú, ¿verdad? Le di una fuerte bofetada en la mano. No entiendo lo que dices. Lucy dijo furiosa. ¿Me estás tomando revancha? ¿Por qué iba a vengarme de ti? ¿Qué has hecho para que quiera vengarme? Qué difícil de adivinar. Lucy arqueó una ceja, miró a Vincent, quien apartó la vista. Lucía soltó una risa fría. Andrew, ¿no temes que llame a la policía? Arruinarás tu vida para siempre. Sonreí, entonces ve a revisar las cámaras de seguridad. Vincent estaba tan avergonzado que ni siquiera se atrevió a mirarme y salió directamente por la puerta trasera. En el aula, solo quedamos Lucía y yo. Lucy cruzó los brazos y me miró con aire de superioridad. No te lo hubiera imaginado, Andrew. Todos estos años fingiendo tan bien, cuando en realidad eres rencoroso hasta el extremo. Esa es tu verdadera naturaleza. Pero por mucho que me hagas pagar, ¿de qué te sirve? Igual perdiste el examen nacional. El primer puesto es mío, la única beca de la escuela es mía, y la matrícula universitaria gratis por 4 años también es mía. En realidad, ni siquiera necesito los premios del examen de admisión, pero sé que son tu último recurso, así que simplemente no quiero dártelos. Puedes esperar a pudrirte en este pequeño lugar por el resto de tu vida. Solté una risa despreocupada. Así, ya veremos. Lucía levantó la cabeza y soltó una risa desdeñosa. Sigue resistiéndote si puedes. Los resultados del examen conjunto se publicaron durante el estudio nocturno. El profesor titular colocó la tabla de puntajes impresa sobre el podio. Él sonrió mientras sostenía una taza térmica. Suban todos a echar un vistazo. Lucy, satisfecha de sí misma,
Permaneció inmóvil en su asiento mirándome con ojos desafiantes. Tomé un sorbo de agua y tampoco me moví. Dejó que los demás compañeros se agolparan en la tarima para ver la tabla de calificaciones. Lucy esperaba escuchar exclamaciones de asombro al pronunciar su nombre, pero lo que llegó fue un comentario. La diferencia entre el primero y el segundo es enorme, hay más de 100 puntos de distancia, Dios mío. La sonrisa de Lucy no podía contenerse. Pero al siguiente segundo, el monitor es realmente increíble, la belleza de la escuela no le llega ni a los talones. Lucy se puso de pie con el rostro enrojecido. ¿Qué están diciendo? Esto no puede ser. Ella empujó a sus compañeros como loca, corrió hasta el podio, agarró la tabla de puntajes y miró una y otra vez con los ojos desorbitados. No importaba cuánto se golpeara la cabeza, cerrara y abriera los ojos. Seguía viendo las dos palabras, Andrew. Con las manos temblorosas, me miró al borde del colapso, los ojos enrojecidos. Ella corrió hacia mí y me agredió. Me mentiste, Andrew, me mentiste. Agarré su mano y, con expresión impasible, le susurré al oído. No te devolví el favor el día de tu examen de acceso, ¿sabes por qué? Porque tengo la capacidad suficiente para aplastarte, para que entiendas la diferencia entre tú y yo. Lucy, si no estás a la altura, debes admitirlo. Aparté su mano y ella cayó al suelo, rompiendo en llantos desconsolados. Al igual que yo en mi vida anterior. En mi vida anterior, cuando desperté después de perder el examen de ingreso, mi mundo se derrumbó y solo sentí una oscuridad total. Afortunadamente, aún quedaba el examen nacional de ingreso a la universidad. Pero cuando también lo perdí, solo deseé morir. Más tarde, Vincent y yo nos fuimos al sur para trabajar, y yo seguí ganando dinero para presentarme a los exámenes por mi cuenta. Los exámenes de acceso a la universidad que perdí aquel año. Durante muchos años después, pude recitarlos al revés y al derecho. Porque era la vida que se me escapó. 14. Vincent, al volver de su entrenamiento deportivo, se quedó en silencio durante unos segundos después de enterarse de que había quedado primero en el examen nacional. No tuvo un colapso emocional como Lucy, ni gritó descontroladamente. Pero entonces recibí una visita inesperada. El padre de Lucy. En la oficina del director, este hombre me sonrió. Abrió un gran supermercado en la ciudad, a solo unos pasos de la casa de Losé. Lo llamé Brian durante 18 años. Él me vio ser maltratada por la familia e, incluso casi quedarme sin identidad legal, pero nunca me mostró ni un ápice de compasión. De los rumores de los aldeanos, reconstruí la historia de la exesposa de Brian, mi madre. Hemorragia masiva, murió en el parto. Los dos murieron, la madre y el bebé. En menos de 15 días después de su muerte, Brian trajo a casa a una mujer embarazada a punto de dar a luz. Esa mujer era la madre de Lucy. El director se fue, dejándonos solos en la oficina a Brian y a mí. Me miró y sonrió, con una expresión llena de cariño. Has crecido mucho. ¡Qué logro tan grande! Eres el primer niño de nuestro pueblo en entrar a una universidad prestigiosa, realmente un gran logro. Cuanto más me miraba, más satisfecho parecía. No era como mirar a una hija, sino como contemplar su orgullo, su medalla. Me distancié y pregunté, Brian, ¿qué quieres? Él suspiró y sus ojos se enrojecieron al instante. Andrew, en realidad soy tu padre. Antes no pude reconocerte por culpa de Lily. Ahora que has crecido y estás a punto de ir a la universidad, incluso si ella se divorcia de papá, él te reconocerá. No lo creo, con 2 vidas a cuestas, actuar ya no era un problema para mí. Brian me llevó al hospital para hacerme una prueba de ADN. Cuando salieron los resultados, me desplomé en sus brazos llorando desconsoladamente. Papá, no sabes cuánto deseaba de pequeña que fueras mi padre cuando te veía consentir a Lucy. No puedo creer que realmente seas mi padre. Brian me llevó a la pequeña casa de campo que había construido. Cuando Lucy me vio, no pudo soportarlo más y enloqueció, corriendo hacia mí para empujarme. Me dejé caer al suelo, derramando lágrimas en silencio. Brian, furioso, le dio una bofetada a Lucy. Ella es tu hermana mayor, ¿qué te pasa? Vete a tu habitación. Lucy se fue llorando, mientras que Lily, a su lado, casi crujió los dientes de rabia. Gracias a Brian, logré trasladar mi registro familiar fuera de la casa de Losé. La abuela al principio se negó rotundamente a aceptar. Brian abrió un supermercado y contrató a algunos matones para proteger la tienda. Vincent fue golpeado varias veces en el camino a casa, con una bolsa de arpillera en la cabeza, dejándolo magullado y sangrando. La peor vez le rompieron la pierna. La abuela lloró y gritó como loca, pero al final sacó mi registro de residencia. Logré trasladar mi registro de residencia fuera de la familia E. Lo que para mí era tan difícil como escalar al cielo, para Brian fue pan comido. Al malvado, otro más malvado lo domina. Después de ser admitida sin examen, ya no necesitaba ir a la escuela. Me quedaba en casa, cocinando y preparando sopas para Brian todos los días, interpretando perfectamente el papel de hija obediente. Estas eran cosas que Lucy nunca había hecho en su vida cotidiana. Lucy era muy consentida, y con ella como comparación. El más mínimo gesto amable mío era magnificado a los ojos de Brian. Mientras Lucy escuchaba cada día los elogios de Brian hacia mí, su estado emocional se deterioraba progresivamente hasta el colapso. No soportaba verme hacerle atenciones a Brian, ni toleraba que él me mostrara su aprobación. Le resultaba insoportable presenciar nuestra armoniosa relación paterno-filial. Ella gritaba, lloraba y tiraba platos rompiendo vajilla. Luego Brian la regañaba, y en casos graves incluso llegaba a golpearla. Así, casi cada día en la familia caía en un círculo vicioso. Bajo esta presión emocional, Lucy no podía estudiar en absoluto. El día del examen de ingreso a la universidad, aparecí puntualmente.
Me lanzó una mirada furiosa. ¿Qué haces aquí? Sonreí. Presentarme otra vez, para que veas que perder contra mí no fue casualidad. La miré a los ojos. Es la realidad. Eres mi perdedora. Cada vez, terminarás perdiendo contra mí. Este es tu destino. Lucy, debes aceptar tu destino. Sus ojos reflejaban ira y odio, pero en lo más profundo había miedo y terror. Yo entré al aula de examen mientras ella se quedaba inmóvil en su lugar. Logré desestabilizar su estado mental. Cuando se publicaron los resultados del Gaokao, Lucy obtuvo más de 200 puntos menos que yo, apenas logrando ingresar a una universidad de primera categoría. Brian parecía disgustado. Ni siquiera lograste entrar a una universidad de primera categoría. He invertido tanto en ti todos estos años, el dinero de las clases particulares podría haber comprado un apartamento en la ciudad. Inútil. Lucy se derrumbó en llantos desconsolados. Serví la sopa que había preparado. Papá, no te enfades. Tómate primero un poco de sopa. No estás bien de salud, debes cuidarte. Lily, furiosa, volcó mi sopa y se abalanzó sobre mí. Brian le respondió con una bofetada. La casa se convirtió en un caos total. Recogí mis maletas por la noche, haciendo ruido a propósito. Brian salió a mirarme, como esperaba, y me preguntó qué estaba haciendo. Lloriqueé en voz baja. Ya perdí a mi mamá, ahora solo me quedas tú, papá. Aunque realmente quiero vivir contigo, no quiero afectar tu vida. Encontré un trabajo a tiempo parcial en una institución educativa en Pekín, y cuando tenga tiempo te llamaré a menudo para ver cómo estás. Brian se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me entregó una tarjeta bancaria. Esta tarjeta tiene 150.000, úsala primero, si no es suficiente, dime a tu padre. Fui muy educado y cortés por un rato, y luego la acepté. Durante los años universitarios, mis excelentes calificaciones le dieron a Brian mucho de qué presumir frente a sus familiares en el campo. Conmigo como comparación, Lucy se volvió desconsiderada. Brian y la madre de Lucy comenzaron a pelear con frecuencia. ¿Qué tipo de sentimientos puede tener un hombre que engañó a su esposa, la abandonó y dejó atrás a su hija? Brian tiene incontables amantes fuera de casa. Llevé al extremo el arte de ser dulce de palabra pero despiadada de corazón, engañando a Brian para que financiara mis estudios de posgrado, doctorado y finalmente mi educación en el extranjero. Para alguien como Brian, inculto pero obsesionado con las apariencias, el prestigio académico tiene un peso extraordinario. Tras regresar de estudiar en el extranjero, comencé a trabajar en el supermercado de Brian. En 2 años, logré transferir todas las propiedades de Brian, convirtiendo el supermercado en una cáscara vacía. Y yo también me fui de aquí. Mi registro de residencia ya se había trasladado con la universidad cuando era estudiante. La madre de Lucy se divorció de Brian, quien casi enloqueció. Los excesos del alcohol y los placeres carnales durante años habían arruinado su salud. Contrajo una enfermedad terminal y me llamó innumerables veces. A regañadientes contesté una de sus llamadas justo antes de cambiar mi tarjeta SIM. Me pidió dinero para sus medicamentos, suplicándome que lo salvara. Solo me reí y dije, Brian, mi madre lleva muerta 18 años. Tú has vivido 18 años de más, así que date prisa en acompañarla. No tengo ni un centavo para ti mientras vivas, pero cuando mueras, te daré todo el dinero que necesites para tu funeral. Antes de que pudiera maldecirme, colgué el teléfono. No sobrevivió al invierno y murió. El día de mi muerte, volví a entrar en esta ciudad que tanto había odiado. En el funeral de Brian, escribí el nombre de mi madre. Los cantantes, tamborileros y monjes que contraté para recitar sutras también eran para mi madre. También reconstruí la tumba de mi madre. Los invitados quedaron atónitos, pero ninguno se atrevió a decir nada. En el escenario, la ópera se representaba a la perfección, mientras los comensales disfrutaban tranquilamente de la comida. De repente, Lucy se abalanzó sobre mí, agarró un cuchillo y comenzó a apuñalarme. Fue Vincent quien me apartó. Los dos se enzarzaron en una pelea, y Lucy le cortó la mano a Vincent de un tajo. Andrew, Lucy es muy buena contigo. Aunque siempre es la segunda en el ranking, está dispuesta a sacrificar su tiempo libre para que puedas resolver problemas. Pienso, antes de que la ambulancia se llevara a Vincent, me sonrió. Andrew, menos mal que estás bien. Sonreí con sarcasmo. Otra vez fue un plan tuyo y de Lucy, ¿verdad? Realmente no escatimas gastos, Vincent. ¿Qué harás si este truco no funciona? Su rostro palideció al instante. Abrió la boca para decir algo con angustia, pero al final cerró los labios con impotencia. Andrew, lo siento. No, me da asco. Después del funeral, enterré a Brian bien lejos. Cuando enterró a mi madre, ni siquiera puso una lápida, solo un pequeño montículo de tierra. Ahora le hice lo mismo. Lo engañé, incluso después de morir, no me atreví a gastar dinero en él. Después de todo, soy una persona que ha sido pobre toda su vida. Supongo que Brian debería poder entenderme. Fin.